Bienvenidos jóvenes a la continuación de la lección que versa de la unidad 10 denominada procesos sociales. Recuerden que ya vimos con anterioridad la definición de procesos sociales, que son pautas repetitivas de conducta que se encuentran habitualmente en la vida social, es decir, hábitos de conducta. Definimos y pusimos algunos ejemplos de cooperación, de competencia y de conflicto. Incluso les dejé por ahí una tarea respecto a algunos ejemplos de estos mismos. Ahora, vamos a continuar en la página 49, donde dice formas de terminar el conflicto. Quiero que entendamos algo. Los conflictos implican violencia, derramamiento de sangre, muertes, y por lo tanto, cuando ya estás inmerso en un conflicto, pues todo el mundo quiere terminarlos. Sí, salir victorioso, pero al final de cuentas terminarlos. Entonces, vamos a ver que las tres formas que existen de terminar el conflicto son acomodación, asimilación y amalgamación. Si ustedes ven el esquema de la página 47, ahí les aparecía después de conflicto, ustedes generaron una llave y colocaban, vienen después acomodación, asimilación y amalgamación. Esas son las tres formas de concluirlo. Ahora, hay que entender que la acomodación tiene una subdivisión. Es decir, van a ser formas de acomodación: el desplazamiento, la superordinación, el compromiso y la tolerancia. Demos comienzo con la acomodación. La acomodación aquí, por definición, es el proceso de elaboración de acuerdos temporales entre individuos o grupos conflictivos. Su duración es variable. No se llega a ninguna solución verdadera del problema. Cada grupo conserva sus propias metas y perspectivas. ¿Cómo entender esto? Es un acuerdo, bueno, les pido por favor que subrayen la frase donde dice acuerdos temporales en la primera línea. ¿Por qué? Porque tengo un conflicto, le voy a poner una pausa, nos vamos a dar una tregua si lo queremos llamar así, pero no lo resolvemos de fondo. Entonces sé que tarde o temprano volverá el conflicto, volverá el pleito, esa pugna con alguien, o si estamos hablando de grupos, entre grupos o entre países, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acomodación, es poner una solución temporal que sé que no es de fondo y que por lo mismo tarde o temprano el conflicto o el pleito regresará. Entonces eso debemos entender por acomodación. Ahora bien, aquí viene una subdivisión de diferentes tipos de acomodación. Vamos a ir explicando con ejemplos cada una de ellas. Empezamos con el desplazamiento. El desplazamiento nos dice aquí que es el proceso de concluir un conflicto sustituyéndolo por otro. Es decir, les voy a poner ejemplos individuales y grupales. Vamos a pensar que hay dos personas que se están peleando, se llegan a agarrar a golpes. Y en eso los golpes terminan en el suelo, y vamos a pensar que una persona, aprovechándose de eso, agarra y trata de quitarles la cartera y el celular, y lo logra y sale corriendo. Ellos en ese momento, por muy enojados que estén con el otro, al ver que les están quitando sus pertenencias, pues dejan de pelear y buscan al otro. Es decir, están dejando de momento el pleito que se tenían entre ellos por ir a buscar a la persona que seguramente van a tener que buscar también para golpearlo, detenerlo, que les está robando sus pertenencias. Pero el pleito entre ellos dos no se resolvió. Es decir, nada más de momento están teniendo que detenerlo. El pleito tendrá que regresar, o regresará seguramente. Pongo un ejemplo de países, de guerras, y este es bajo el esquema de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Recuerden que es sustituir un conflicto por otro, pero obviamente queda latente el primer conflicto, aunque le pongas paz de momento. Cuando se da la Primera Guerra Mundial, Rusia, no era Unión Soviética, sino era Rusia todavía, tenía un esquema monárquico dirigido por un zar. Los zares es el equivalente a hablar de reyes, ¿no? Pero dentro de lo que fue Rusia. Pero internamente Rusia tenía muchos problemas derivado a que pues la sociedad pasaba hambre, pasaba una extrema pobreza, y ya había mucha animadversión en contra del esquema de los zares, y pues habían intentos precisamente de derrocarlos. Rusia entra en un conflicto internacional con lo que son los alemanes en la Primera Guerra Mundial, estaban como contrincantes, inicia la Primera Guerra Mundial, pero de manera interna se empieza a dar el movimiento de la Revolución Rusa, en donde el que encabezaba esta movilización era Lenin con los bolcheviques, bajo el esquema de la doctrina comunista, que ya habían, pues en ese momento ya había permeado bastante en la sociedad con lo que son precisamente los textos de Marx, ¿no? Entonces, cuando esto empieza a permear en la sociedad rusa, llega un momento en donde estalla la Revolución Rusa
y empieza un conflicto interno donde terminan incluso matando al zar. Pero quiero que entendamos que Rusia estaba teniendo dos problemas: un conflicto internacional y al mismo tiempo tenía un conflicto interno, de tal suerte que deciden en este caso sacar o quitarse de la Primera Guerra Mundial, es decir, quitar las tropas de allá y traerlas al país. ¿Por qué? Porque había un problema interno que ¿para qué pelear? Ahora sí, ¿por qué pelear al exterior si el problema lo tienes en casa, ¿no? Entonces, el tema de la Primera Guerra Mundial, Rusia no lo gana ni lo pierde, simplemente se retira porque ahora tiene un conflicto interno. Por lo tanto, el conflicto con los alemanes, aunque de momento tenía una paz, si ustedes lo quieren llamar así, sabemos que no se había, o ellos sabían que no se había resuelto de fondo y que tarde o temprano regresaría. Sin embargo, para los rusos era más importante atender el tema local, de tal suerte que se sustituye un conflicto por otro. A fin de cuentas, dejo por la paz tantito el tema de la Primera Guerra Mundial con los alemanes porque tengo un conflicto en casa, una revolución. Ahora, como el otro problema no se resolvió de fondo, pues obviamente regresó años después con la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de cerca de 20 años después aproximadamente. Estalla ahora la Segunda Guerra Mundial, y aunque de origen ya no como Rusia, sino como Unión Soviética, porque recuerden que una vez que ganan los bolcheviques precisamente la Revolución Rusa, se establece el régimen comunista ahora con la denominación de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde se suman diferentes naciones bajo un esquema comunista. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, los alemanes hacen un pacto de que no se iban a conflictuar con los soviéticos, pero al final de cuentas los termina invadiendo Hitler al poco tiempo. Entonces, el conflicto que en la Primera Guerra Mundial había quedado latente, pero que lo habías puesto con una paz relativa, volvió a estallar cerca de 20 años después, derivado de que esos temas de fondo no habían sido resueltos. Entonces, ahí estamos en presencia de lo que sería el desplazamiento. Después habla de la superordinación, que dice que consiste en el establecimiento de un dominio indiscutido sobre un grupo más débil. La superordinación la podríamos situar, si hablamos de un esquema individual, si hay un conflicto entre dos personas que están peleando, uno es muy fuerte y el otro es débil, pero aún así están en el pleito. El fuerte avasalla, golpea, aprovechando su fuerza, lleva muy fácil el pleito para su victoria. Él está golpeando ahí, pero el débil, independientemente de ser débil y saber que está perdiendo, sigue hablando y le sigue diciendo: te voy a encontrar, te vas a tener que cuidar, buscaré personas y te golpearemos, o te mataremos, lo que sea. Llega un momento en donde el fuerte, vamos a pensar que dice: bueno, ya le di un escarmiento, ya lo dejé, ya no lo voy a golpear más porque lo voy a matar, y lo dejo ahí. El otro ya, vamos a pensar que quedó ya prácticamente sin movimiento, pero es tanto su rencor y tanto su odio que lo va a buscar, si no él, porque tal vez se cuenta que él solo no puede, buscar a otras personas que lo apoyen, lo ayuden, o contratar a alguien para que golpeen o hasta maten a la otra persona. Y la persona, en este caso el fuerte, que sabe que ganó en ese momento el pleito y que después de eso pues viene obviamente una paz porque ya se acabaron los golpes, sabe que tendrá que cuidarse, porque esa persona es tan rencorosa que lo buscará seguramente a traición para golpearlo o con más personas. Entonces ahí ese primer conflicto queda hasta ahí, hasta por la paz, pero saben los dos que tarde o temprano volverá a estallar porque no se resolvió de fondo. Pensando en lo que sería un conflicto entre países, Argentina e Inglaterra han tenido un problema por unas islas que están frente a Inglaterra, que se conocen como las Islas Malvinas por parte de los argentinos. Recuerden que Argentina está en la parte sur del continente americano, y en la parte más baja precisamente de este país, frente a las costas argentinas, están unas islas que los argentinos dicen que les pertenecen a ellos por un derecho de origen, y los ingleses dicen que no, que son de ellos. Obviamente estamos hablando desde la época de la colonización, cuando las grandes potencias, España, Inglaterra, Francia, colonizaron diferentes territorios, y pues esas islas están bajo la soberanía de Inglaterra, pero los argentinos dicen que les pertenecen a ellos. Hay un conflicto internacional derivado de eso, obviamente es diplomacia. Sin embargo, en 1982
el gobierno en turno de Argentina decide invadir las Islas Malvinas, que están, repito, de cuenta como si estuviéramos hablando de Quintana Roo con Cozumel o con Isla Mujeres, que están ahí muy, muy cerquita. Igual, deciden invadir estas islas para reclamar la soberanía de las Islas Malvinas, en este caso para Argentina. Inglaterra, cuando detecta esto, porque sí los toman pues, ahora sí que aprovechan un momento de descuido de las tropas inglesas en que descuidan las islas y se meten las tropas argentinas. Inglaterra, a través de su primer ministro, en este caso era una mujer, se llamaba Margaret Thatcher, su sobrenombre, su apodo era la Dama de Hierro, ya se imaginarán el carácter que tenía esta mujer. Deciden no solamente ir a combatir para recuperar las islas, sino toman una determinación que es aplastar literalmente a las tropas argentinas. Aquí estamos en presencia de el ejército argentino y el ejército inglés, y quiero que lo identifiquemos como un peso pesado. Es decir, Inglaterra es un país que a lo largo de la historia ha sido de los principales ejércitos, de los más victoriosos. Argentina es un país que pues en temas bélicos sí tiene ejército, pero no tiene la experiencia y sobre todo no tiene el arsenal militar, es decir, las armas que tienen los ingleses. Entonces en aquel momento se toma la determinación por parte del gobierno inglés de combatir, pero al mismo tiempo aplastar a los argentinos, al ejército argentino, para que no les quedara la menor intención de volverse a meter con ellos. Y efectivamente, en muy poco tiempo, las tropas inglesas ganan, avasallan y aplastan precisamente al ejército argentino. Cuando sucede eso, pues por obvias razones las islas las retiene lo que es el gobierno inglés. Sin embargo, Argentina, hasta la fecha, y estoy hablando de los momentos de la actualidad, sigue pidiéndole a las Naciones Unidas que se pronuncie a favor de ellos por el tema de las Islas Malvinas, diciéndoles ese territorio le pertenece a los argentinos, no le pertenece a los ingleses. Recuerden que ya en los años 60 todo el tema de los territorios colonizados regresaron a los países de origen. Eso fue algo que sucedió en el siglo pasado, y ellos están pidiendo que se intervenga para que ellos puedan recuperar las Islas Malvinas. Los ingleses obviamente siguen en su postura de decir no, estas siguen siendo de nosotros, pero en el gobierno de la expresidenta Kirchner hace algunos años, llegaron al punto de nuevamente estar al punto de un conflicto, porque ya estaban retirando embajadores. Cuando ya retiran embajadores países uno de otro, es porque ya están muy cerca de un conflicto fuerte. Entonces, en aquel punto, Argentina perdió, y perdió porque los avasallaron. Es decir, fue una paliza, si lo quieren ver, hablando de un tema militar. Sin embargo, no se resolvió que sigue latente por parte de los gobiernos argentinos de recuperar esas islas, y obviamente eso implica un conflicto que generalmente es armado. Difícilmente un país va a entregar territorio si no es a través precisamente de conflictos, ¿no? Entonces ese es un tema muy importante que quiero que entendamos en el esquema de la superordinación. Ahora, faltan dos todavía más. El compromiso aquí por definición implica una rendición limitada por parte de todos los grupos con el fin de terminar o evitar el conflicto. Los conciliadores, mediadores y árbitros ayudan a veces a la conservación del compromiso. Bueno, ¿cómo entender el compromiso? Dos fuerzas, es decir, vamos a pensar, dos países están peleando, pero sus fuerzas son muy parecidas. Entonces llega un momento en donde la guerra pues no avanza a favor de ninguno de los dos contrincantes y se vuelve una guerra sorda, si se me permite el término. Es decir, nadie está ganando. Simplemente están muertes y más muertes y más muertes, pero es tan pareja las fuerzas de ambos ejércitos que nadie está ganando, y esto se está prolongando demasiado. Entonces, lo que se busca precisamente son estos compromisos o estos acuerdos, precisamente para ponerle una paz temporal. Les voy a poner como ejemplo lo que le pasó a las Coreas. Corea era un solo país. Hoy sabemos que existe Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte hoy es un país con un régimen comunista, y Corea del Sur es un país con un esquema capitalista. En aquel entonces, estoy hablándoles después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de que Corea era un solo país. Pero las dos grandes potencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, la Unión Soviética con la ideología comunista, Estados Unidos con el esquema capitalista, se van metiendo precisamente en Corea y pues empiezan a infiltrar con ambas ideas a los miembros del país,
Y llega un punto en donde la parte norte, con un líder coreano, empiezan a operar bajo un esquema comunista, y en el sur obviamente patrocinados por Estados Unidos, en el norte por la Unión Soviética, se empiezan a confrontar las dos ideologías dentro de una misma población, y surge un conflicto armado entre los del norte y los del sur. Obviamente los del norte eran financiados, entrenados, y las armas venían de la Unión Soviética, y los del sur eran patrocinados, financiados, y las armas venían por parte de Estados Unidos. Comienza ese conflicto, pero las fuerzas eran muy parejas, porque más allá de que fuera en Corea, se estaban peleando realmente las dos potencias mundiales, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero a través de lo que era el pueblo coreano. Entonces la guerra era muy pareja. Llegó un punto en donde las Naciones Unidas tienen que intervenir, y casualmente los que llegan a intervenir son precisamente los que están originando el pleito. O sea, los conciliadores, la Unión Soviética, Estados Unidos, intervienen ahí, y se genera un compromiso. Aquí, por eso volvemos aquí al tema. Se genera un compromiso en donde ambas partes deciden parar la guerra, pero se divide el país. Es decir, ahí es donde surge Corea del Norte, con un régimen comunista, pero ya es un país, y Corea del Sur con un régimen capitalista. Entonces, ese conflicto no se resolvió de fondo porque realmente nadie ganó. O sea, tuvieron que llegar los mediadores, en este caso, las Naciones Unidas, a tratar de poner paz para que no se siguieran matando entre, pues en este caso, gente de la misma raza, ¿no? del mismo país, y una de las decisiones que tomaron fue generar dos países. Pero este conflicto no se terminó, al grado que hasta la fecha, aunque ya se firmó un tratado de paz hace algunos años con el presidente Barack Obama, Corea del Norte sigue amenazando a Corea del Sur, y Corea del Sur a Corea del Norte, con un conflicto armado. ¿Por qué? Porque los problemas de fondo no se han resuelto. O sea, el esquema comunista sigue estando en Corea del Norte y el capitalista en Corea del Sur, y obviamente sigue estando ese conflicto de ideologías. Hoy ya no existe la Unión Soviética, pero a Corea del Norte sigue recibiendo apoyo, principalmente de lo que es China y Rusia, que son los países que sabemos que son el contrapeso a nivel mundial de Estados Unidos. Entonces, ahí, aunque existe una paz ahorita porque no hay una guerra, sí periódicamente vemos que hay provocaciones. De repente el presidente de Corea del Norte ha lanzado misiles nucleares hacia el mar. Ha lanzado misiles que pasan a veces cerca de las fronteras de Japón. Es decir, es como provocar más que a Corea del Sur y a Japón, a Estados Unidos. Pero obviamente el conflicto está en un territorio en donde los que están ahí directamente son Corea del Sur. Entonces, ese conflicto armado que se dio en el siglo pasado, hasta la fecha, después de aquel acuerdo de paz, sigue sin que se estén dando de balazos entre ellos. Pero el problema está latente entre Corea del Norte y Corea del Sur por un tema de ideologías políticas, que en cualquier momento se corre el riesgo de que nuevamente pueda venir un conflicto pues de escala mundial, porque ahí estaría involucrado Estados Unidos, repito, China, Rusia. Y por último, como una última forma de acomodación, está la tolerancia. Y nos dice aquí que se da cuando el compromiso es inaceptable, pero el acuerdo no es absolutamente necesario. Es decir, quieres llegar a esa tregua, quieres llegar a esa paz, pero tampoco puedes firmar ningún compromiso. Ese es el punto clave. Entonces, la tolerancia, si estuviéramos hablando de un conflicto individual, es cuando dos personas que están golpeando tienen una fuerza parecida, y llega un momento en donde vamos a pensar que no hay nadie cerca de ellos. O sea, nadie puede hacerla de intermediario, porque si fuera un conflicto entre dos personas y hay una persona que llega y se mete y dice, bueno, ya ahí muere, ya dejen de pelearse, estaremos en presencia de compromiso. Pero vamos a pensar que están peleando y están solos, no hay nadie alrededor de ellos, y las fuerzas son tan parecidas y el desgaste es tal que llega un punto en donde los dos pues no dicen ahí muere, no, simplemente el cansancio es tal que cada quien se va para un lado y se acaba el pleito de momento. Pero cuando se vuelvan a ver, tal vez con nuevas fuerzas, ya descansados, pues se vuelven a golpear. Pero repito, aquí no firmas un acuerdo, no dices ahí muere, no, simplemente el desgaste es tal que te retiras. Lo llevo ahora al terreno internacional, los conflictos bélicos. Estados Unidos y la Unión Soviética, como les comentaba,
tuvieron un conflicto que se llamó la Guerra Fría. Este conflicto realmente no fue un tema de balazos, sino fue una guerra armamentista en donde se estaba viendo quién construía más armas y cuáles más potentes, más poderosas, obviamente armas nucleares, ¿no? Entonces, derivado de eso, el mundo, dan de cuenta que se dividió en dos: los que estaban con Estados Unidos y los que estaban con la Unión Soviética, el bloque comunista y el bloque capitalista. Pero llegó un punto en 1961, esto se le conoce como el conflicto de los misiles. En 1961, en la isla de Cuba, Cuba era comunista desde aquella época, obviamente era patrocinada en armamento y un comercio y muchas otras cosas más por parte de la Unión Soviética. Pero recuerden que Cuba está enfrente de Estados Unidos. Es decir, Cuba y la Florida, que es parte de Estados Unidos, son muy pocos kilómetros de mar lo que los dividen. Entonces, en aquel momento, a Cuba llegan unos misiles de fabricación soviética que los estaban instalando, obviamente apuntando hacia Estados Unidos. Estados Unidos, a través de la inteligencia militar, manda un vuelo de reconocimiento, obviamente violentando la soberanía de Cuba, y toma fotografías de estos misiles pues, que lo están construyendo y obviamente apuntando hacia Estados Unidos. Entonces lo da a conocer en las Naciones Unidas, y la Unión Soviética dice: bueno, me acusas de eso, pues ustedes están haciendo lo mismo, y muestran también evidencia de que en Turquía, que era un aliado de Estados Unidos, también se estaban construyendo armas que apuntaban hacia la Unión Soviética, ¿no? Turquía y la Unión Soviética pues, eran vecinos en aquel momento. Entonces hagan de cuenta que era como que en el mundo las dos potencias mundiales estaban uno y otro apuntándose a ver quién disparaba primero. Eran las dos grandes fuerzas. Ya no había quien pudiera mediar entre ellos, por lo tanto el compromiso aquí ya no cabía lugar si ellos eran los que mandaban en el mundo. No había un tercero que pudiera decir: a ver, nos pongamos de acuerdo. No, ya las dos potencias estaban conflictuando. El tema en las Naciones Unidas, los representantes se levantaron de la mesa, es decir, ya se avecinaba un conflicto fuerte, estaríamos pensando en la Tercera Guerra Mundial, y se mandan buques soviéticos a Cuba. Y estos buques soviéticos, yo les comenté el tema de las aguas internacionales. Llegó un momento en donde estuvieron a un paso de ingresar a aguas en que Estados Unidos ya no les iba a permitir que siguieran avanzando. Entonces hay un punto en la historia la historia de nuestro planeta, en donde Estados Unidos le dice a los buques soviéticos, obviamente habían buques norteamericanos, que si ellos seguían avanzando, se verían obligados ellos a dispararles. Y pues ahí estaría comenzando la Tercera Guerra Mundial, pero obviamente estamos hablando de armas nucleares, que pues sería una guerra de alcances que definitivamente quizá ni estaríamos acá, ¿no? Entonces, cuando se da esta situación, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, definitivamente la guerra no la querían, porque sabían el tamaño de la guerra que se iba a avecinar. El presidente Kennedy, que era el presidente de Estados Unidos, junto con su hermano Robert Kennedy, incluso hay una película que se llama 13 días, si no me equivoco, la pueden buscar, empiezan a buscar el esquema o la forma de acabar con esto, pero tampoco podían solicitarle a la Unión Soviética que firmara un pacto porque iban a mostrar debilidad. Y por parte de la Unión Soviética también no podían hacer lo propio, porque implicaría debilidad. O sea, nadie podía demostrarse como el que daba el primer paso para acordar algo, porque mostrarías que eres el débil, ¿no? Entonces llega un punto en donde en Estados Unidos se busca al espía, o el espía que tiene mayor rango, si lo quieren ver, dentro de Estados Unidos. Eso lo pueden ver en la película. Y obviamente la película se centra en archivos que ya fueron desclasificados de la CIA. Ubican, y era un bibliotecario. Es decir, el espía soviético, el más fuerte, era un bibliotecario. Lo localizan y se lleva a cabo una reunión entre Robert Kennedy, el hermano del presidente, y este espía. Y en esa reunión, en la película se las escenifican de la siguiente forma. Se dicen ambos, ¿no? Tu presidente quiere la guerra, le dicen no, y el tuyo pues tampoco. Entonces tienes acceso directo a él, y el otro dice sí. Bueno, entonces que cada quien hable a su respectivo gobierno y pues ahora sí que le paremos sin tener que firmar absolutamente nada, ¿no? Porque no podías mostrar debilidad. Entonces repito, la película se llama 13 días, es recomendable que la puedan ver. Llega un punto en donde cada quien llama a sus gobiernos, y ahí en la película te lo escenifican como que ambos presidentes están ya al borde de una guerra, y obviamente guerra que no querían.
que cuando reciben las llamadas así como que respiran ya, así simplemente los barcos, en lugar de disparar y seguir avanzando, retroceden, ¿no? Entonces ahí lo que estamos es en presencia, eso lo pueden analizar, lo pueden encontrar, está muy documentado. Podemos ver un momento de tolerancia a nivel de las dos potencias más grandes del mundo de aquella época, que estaban al borde de la guerra. Incluso el presidente Kennedy ya había dado un comunicado a la nación en donde les pedía que se refugiaran. Se tenían refugios generalmente antibombas ya en algunas casas, precisamente porque iba a dar comienzo esta guerra. Entonces ahí lo que se llegó es a un punto de tolerancia. Ninguno de los dos podía firmar acuerdos de paz mostrando debilidad ante el otro. Sin embargo, tampoco querían la guerra porque sabían lo que implicaba. De tal suerte que se toleran. Es decir, simplemente llegan a ese punto en donde cada quien se echa para atrás. La Guerra Fría siguió hasta los años 90. Muchos siguen sosteniendo que la Guerra Fría, podríamos decir que todavía hoy, pero ya con Rusia, ahí hay ciertos conflictos todavía que se mantienen. Sin embargo, ya no es lo mismo Rusia que la Unión Soviética. El esquema armamentista de aquella época, después ambas potencias decidieron autodestruirlas, pero hasta los años 90. Les hablé de 1961. Ese conflicto se prorrogó en el tiempo y estamos hablando que hasta 1990 todavía seguía latente. Hoy en día muchos dicen que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente en turno de Estados Unidos, llámese Barack Obama o llámese Donald Trump, no tienen buenas relaciones. Es decir, los gobiernos no tienen buenas relaciones precisamente como resultado de aquella Guerra Fría, ¿no? Aunque se supone, y parece ser, ojalá que así sea, que las relaciones son mucho mejores que precisamente lo fueron en aquella época. Entonces aquí estamos en presencia de lo que sería tolerancia. Recapitulando entonces, las formas de terminar el conflicto son 3: acomodación, asimilación y amalgamación. El día de hoy solo nos centramos en la acomodación, viendo ejemplos de tipos de acomodación a través del desplazamiento, la superordinación, el compromiso y la tolerancia. Mañana continuaremos, o en la siguiente lección continuaremos, con lo que va a ser la asimilación y la amalgamación. Muchísimas gracias.